Muy buenas noches, ahora sí, amigos del 40 por 20, 10 y cuarto de la noche. Pediros disculpas, pero hemos tenido un pequeño problema doméstico en casa de Héctor, que se ha quedado sin internet y ya sabéis que sin internet esto no puede funcionar. Lo primero, lo más importante, queremos dedicar el programa, como no puede ser de otra manera, a Begoña, secretaria, madre, esposa de Carlos, de Marta, de Martica, de la capitana de Intersala, que fallecía este fin de semana en la catedral, en la granja, justo en la celebración de ese ascenso. Hemos estado esta mañana, como no podía ser de otra manera, en el entierro y bueno, pues desde aquí volver de nuevo a expresarle todo el dolor y todo el cariño, sobre todo, que le teníamos a Begoña, porque era una mujer, una disfrutona, una mujer amante del futsal. Yo creo que eso lo supo transmitir muy bien a Marta, a Martica, y bueno, pues por desgracia se nos ha ido demasiado pronto, pero yo estoy seguro que desde allá arriba va a seguir disfrutando con el futsal, con su chica y con todo lo bueno que haga el Intersala en primera división. Y ahora sí, ya nos centramos en lo que queda, que es poco, mucho, pero bueno. La segunda división en ascenso a esa primera división tan ansiada por Guarapís. Bueno, y ahora deberían de aparecer por aquí diferentes personas. Alex Oliva, muy buenas noches. Buenas noches, Pancho. Héctor Bravo, ya recuperado. Buenas noches. Ya te has quitado el mal pelo de los nervios. Joder, es que vaya... Madre mía. Bueno, son las qué cosas. Casualidad. Se dio justo la luz cuando íbamos a arrancar. Las cosas del directo, amigos, las cosas del directo. ¿Qué pasa? Y nos falta Alejandro Les, que debería aparecer también por ahí. Buenas noches. Ahí lo tenemos. Buenas noches a todos. Bueno, pues lo principal, lo primero, Guarapís que tiene que ir a la reválida, a la suficiencia, como decían cuando yo estudiaba en el bachillerato. Cuando no conseguías aprobar a la primera, pues siempre tenías una segunda oportunidad. En este caso ya comentábamos en el programa pasado pues que Zabú era un equipo muy complicado, muy difícil para vencerle en su cancha. Y bueno, pues yo creo que también el club y el míster Jorge Palos ya lo dejó entrever, como bueno, si ganamos allí fenomenal, porque lo hacemos por la vía rápida, pero bueno, que la gente tenga en cuenta que puede haber un tercer partido y yo os quería preguntar sobre todo por ese nuevo marco en el que se va a disputar esa finalísima. Bueno, lo primero de todo, mandar desde aquí mis condolencias a toda la familia del Guanapís, de Intersala, a jugadores, cuerpo técnico, afición, porque creo que un día que era de celebración y además pues de la manera que tenía que ser, pues acabó en tragedia y bueno, pues luego ya con Carlos Perena hablaremos más sobre todo del partido y de lo bonito, ¿no? Que es ese ansiado ascenso. Y bueno, pues de cara a Guanapís, a los chicos, pues bueno, un marco pues que al final es, te juegas una final, ¿no? En 40 minutos, en tu casa por lo menos, con la afición presente, que yo lo decía hasta la semana pasada, que quizás pues si hubiéramos estado pues los que estuvimos hace 2 semanas en el siglo XXI durante toda la temporada, pues probablemente el equipo hubiera notado en según qué momentos ese calor y quizás hubiera el equipo en esos momentos que flaqueaba, pues al final el jugador número 6 pues te empuja, ¿no? Y te motiva para ello, pero bueno, no hay que hacer más estrago del pasado, al final hay que centrarse en este viernes, en el partido que va a ser una auténtica fiesta y una auténtica final para el fútbol sala aragonés. Yo me alegro mucho, ¿no? En que sea un horario que prácticamente muchísima gente que no ha podido acudir durante todo el año pues por temas de partidos y coincidir también por muchas veces con el Real Zaragoza y demás, pues va a poder acudir el viernes. Yo sé de muchísima gente que nos está preguntando por cómo conseguir entradas, si se va a llenar el pabellón. Ojalá, ¿no? Yo la última vez que vi el pabellón Príncipe Felipe lleno con el fútbol sala fue con Foticos Zaragoza, con ese playoff de descenso que se descendió contra MR Sota y estaba el pabellón Príncipe Felipe hasta rebosar, ¿no? Pues bueno, pues que esta vez se llene a rebosar
y que sea pues por un bien que acabe con el premio de Guanapis de la ascensión, porque además creo que se lo merecen y sobre todo por este mes extra que están teniendo que aguantar con estos calores también, viajes, entrenamientos, que eso quieras que no también es, por mucho que sean profesionales, todos son personas y no tiene que ser nada agradable entrenar con 43 grados. Desde luego. Alex Oliva. Pues yo lo primero, lo que habéis comentado, no me quiero olvidar de Begoña, de toda su familia, de Marta, de las personas cercanas, así que desde aquí también me uno a los mensajes de ánimo y mucha fuerza para estos días complicados, ¿no? Que yo creo que conociéndolas lo superarán, va a ser complicado, pero son personas fuertes y que seguro que lo hacen y todo lo que ocurra de aquí en adelante será dedicado a Begoña en la familia de Intersala. Y ya pasando a lo deportivo, el Guanapix tiene un partido complicado, como habéis dicho, en una pista nueva en la que se lleva mucho tiempo sin jugar. La mayoría de los jugadores, creo que no han, si no todos, no han jugado en el pabellón Príncipe Felipe en su vida. Me han comentado que la pista es completamente distinta a la del siglo XXI, que les ha costado un poco adaptarse. Al final son cosas que luego en partido no las piensas, que estás metido en el encuentro. Yo creo que Guanapix se llevará la victoria este viernes a las 8 de la tarde en el Príncipe Felipe y que ojalá, como ha dicho Héctor, el sexto jugador aparezca en los momentos importantes. Señor Les. Pues yo, igual que vosotros, pues unirme pues a las condolencias de todo el equipo de la grada y de este 40x20 en estos momentos que al final algo que tenía que haber sido bonito pues no lo ha podido ser del todo. Así que pues sobre todo mandar mucha fuerza y pues como comentabais veremos, porque al final yo creo que el campo va a ser lo más importante a la hora de decidir quién va a ascender, porque ya hemos visto que el primer partido la grada impulsó al equipo ayudándole a remontar ese partido que tenía prácticamente perdido y el partido en Pinatar tampoco es que fuese, aunque el resultado marcase un 4-1, al final se llega a un momento en el que hay mucha igualdad y cuando te marcan el segundo y quieres intentar marcar el empate ya se te va el partido, pero al final es un partido en el que son los detalles los que lo marcaron, con lo cual pienso que lo que haga el campo, en este caso el Príncipe Felipe, este viernes va a ser lo que acabe siendo el resultado. Ya esperemos sobre todo que sea, pues, por supuesto, una victoria de Guanapix, pero esperemos que apriete igual que apretó el pabellón de Pinatar, que viendo el partido al final es un pabellón que tienes a la grada al lado. Entonces, eso ya se nota y esperemos que este viernes podamos hacer lo mismo aquí. Pues si os parece, vamos a dar entrada pues, al director de orquesta de todo este Guanapix, que se la juega en el todo por el todo, en la última carta a la heroica en ese pabellón Príncipe Felipe, que luego entraremos a hablar de eso porque me he mordido la lengua, pero no me la voy a morder. Jorge Palos, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, lo primero, pues comentaros o que nos comentes cómo habéis recibido, ¿no?, esa noticia de tener que jugar en el Príncipe Felipe. Hacía, como decía Héctor, pues un montón de años que en este caso Guanapix no pisaba esa pista, y una pista pues que lógicamente vosotros no tenéis controlada y que desconocéis porque no es vuestra casa, no es el siglo XXI. ¿Cómo nos puede afectar eso, Jorge? Bueno, es una noticia que ya recibimos hace mucho. Lo que pasa es que nosotros hemos ido masticándola. Al final solo era en el caso de llegar a la final y ese era un tercer partido. Por tanto, hasta que no fuera ese momento, pues no hemos querido hablar un poco en nombre del club. A nivel deportivo, obviamente que nos gustaría jugar en casa, en nuestra casa, quiero decir, porque al final es rutinas, es todo, vestuarios, no sé. Para alguien que nos pegamos tantas horas ahí en el pabellón, pues obviamente lo habríamos preferido. Pero la situación que se ha dado es una cosa que no podemos controlar, de esas que al final pues influyen en muchas cosas, pero que no queremos tampoco darle mucha voz, ¿no? Y mucho ruido. Es lo que ha tocado. A partir de ahí, pues esperar que sea una oportunidad. Creo que si somos capaces entre todos, digo no solo el club, sino toda la gente que rodea al fútbol sala, de hacer que el Felipe vibre con la voz o el ruido que puede llegar a tener, pues puede ser una oportunidad de oro para vivir primero un día inolvidable, que eso seguro que vamos a vivirlo, y segundo que encima, pues como decíais, ¿no?, que tenga también ese punto extra, ¿no?, de ver el partido con muchas personas. Buenas noches, Jorge, ¿qué tal?
Nada, yo simplemente preguntarte, como he dicho antes, creo que al final es un mes extra, ¿no? de competición y cómo afronta el equipo este mes, bueno, el cuerpo técnico y todos en general, porque al final, lo que he dicho, ¿no? Al final son viajes muy largos, luego mucha calor, que al final pues para todo está haciendo calor, para trabajar, para jugar a fútbol, para hasta pasear por la calle al perro. Entonces, ¿cómo está el equipo, ¿no? ¿Cómo este mes extra, cómo lo ha vivido? Yo sí que he estado en ambos partidos de playoff y sobre todo veo el equipo muy unido y muy enchufado, ¿no? Está muy consciente de lo que se está jugando y lo que hay en juego en este bonus extra que os da esa temporada. Pues mira, tenemos la suerte de que lo que hemos creado ahí dentro no lo hemos creado en ningún año. Creo que la familia que somos ahí dentro, los que estamos todos los días en lo bueno y en lo malo, ya desde el primer día de pretemporada se respiraba algo diferente y eso seguramente nos haya hecho que este mes no se nos haga pesado. Al final están teniendo días libres y les veo quedar para estar juntos, incluso en el día libre, ¿no? Entonces eso indica mucho que lo que hay dentro es muy fuerte, que creo que todos vamos a recordar este año mucho por todo lo que nos ha pasado y que creo que nos ha unido mucho más. Y ojalá pues todo eso también tenga ese extra, ¿no? De recordarlo también con un ascenso, con el premio deportivo, con el premio un poco más ajeno, ¿no? A todo lo que se puede construir ahí dentro. A partir de ahí, pues bueno, creo que ya pasamos el momento malo, que fue después del partido de Melilla. Creo que ahí era un momento para unirse como grupo y por suerte pasó en la penúltima jornada y tuvimos pues tanto esta semana como la última, como la de parón, un poco para conectarnos, para volver a hacer ese trabajo mental que era más necesario que lo deportivo en ese momento, porque al final lo deportivo cuando llevas trabajando 11 meses, ahora poco les tengo que decir ya. Entonces, pues bueno, creo que nos vino bien en ese momento y a partir de ahí, pues bueno, creo que la eliminatoria con vosotros también nos vino bien para reforzar que realmente estábamos bien, que había sido un tropiezo puntual y que pues ahora teníamos otro objetivo en mente y con el premio tan grande que tenemos como para no estar con ganas y con motivación. Buenas noches, Jorge. Lo que yo quería preguntarte era cómo se ha preparado el partido esta semana. ¿Ha sido más técnico, más mental? ¿En qué os habéis centrado desde el staff para transmitir a los jugadores? Bueno, siempre hay parte técnica. Creo que del primero al segundo hicimos bastantes cambios porque en el primer partido hay cosas que no nos gustaron, no me gustan a mí como entrenador, de cómo fluyeron, y en cambio en el segundo pues me gustó más. Pero bueno, siempre hay cambios, quizás no a ojos normales, pero sí para el día a día sí que son cambios importantes, pero bueno, tampoco serán muchos. Creo que ahora hay que tratar de afianzar todo lo que tenemos ya durante toda la eliminatoria trabajado, quizás pues apelar un poco a ese espíritu de jugar en casa, por supuesto, y sobre todo llegar a las mejores condiciones a nivel físico. Estamos haciendo entrenamientos muy suavecitos, cortitos, simplemente para coger referencias del nuevo pabellón, casi más por eso que por el hecho de preparar en sí el partido, y bueno, entre eso y el trabajo de vídeo y demás, pues bueno, dar ese toque definitivo a la eliminatoria y hacer ese último plan de partido que espero que nos dé la victoria en el tercero. Buenas noches, Jorge. Yo por mi parte, pues comentar un poco que al final de los dos primeros partidos se ha mostrado que cualquier pequeño detalle puede cambiar el rumbo de la final, como se ha visto sobre todo los minutos finales. Ya acabas de comentar un poco pues cómo se prepara esta semana, y ya hablando sí del partido, ¿crees que es más importante o que va a ser más importante la propia cabeza, lo que las piernas vayan a dar, el corazón o esas lecciones que habéis ido aprendiendo durante toda la temporada? Bueno, en general creo que lo deportivo casi siempre en ese tipo de eliminatorias es lo menos importante. Yo lo hablamos mucho internamente de que el plan o lo que tengamos que hacer es el camino para no perderlo, para que no nos sorprenda nada, para que tengamos todo más o menos estudiado al detalle, pero que luego al final va a marcar otras cosas, ¿no? El cómo reaccionemos a los golpes que pueda haber, tanto los nuestros como los suyos, pues bueno, cómo conectemos con la gente, creo que es muy importante, tanto saber que hay que meter a la gente, que hay que implicarle, ¿no? En todo lo que venga en el partido. Y en cuanto a las piernas, a ver, creo que ambos equipos llegamos justos. O sea, no es normal. Son 11 meses de competición. Hay gente jugando, tanto nuestra como de ellos, con molestias, cansada. Pues bueno, creo que es algo más que normal en este momento y creo que no va a ser definitivo ni para un equipo ni para otro, ¿no? Creo que es una cuestión, como comentabais, de acierto, de esos momentos puntuales. Pues el otro día al final
quedaban 5 minutos y estaba el marcador igualado a todo, a goles, a faltas, y al final pues tuvimos uno nosotros, no la metimos, la metieron ellos. Eso indica un poco la igualdad que tenemos, pero bueno, al final hay que tener confianza, sobre todo porque nos hemos ganado el derecho de jugar este partido en casa. Y esa eficacia casi siempre en casa es más sencillo tenerla. Jorge, hablando precisamente de la casa, entiendo que para Guanapís y para todo el futsal aragonés es importantísimo llenar el Príncipe Felipe. Si conseguimos que eso sea una caldera, es jugar con ese sexto jugador mucho más activo, que lo venimos diciendo a lo largo de toda la temporada. Bueno, yo cuando estaba de speaker en el club ya me cansaba de decirlo. Es un público frío, es complicado el menearlo, el moverlo, en que se enchufe dentro de un encuentro. Quizás ese marco incomparable, una pista, como decía Héctor, que hace tantísimos años que no pisa el futsal, pues bueno, sea una forma de recuperarlo y también de meterle presión a Pinatar, o sea, a Zambú, porque al final es un equipo que nos ha demostrado que es un digno finalista. Sí, empiezo por esto último. Yo creo que es, dentro de que en el deporte de poca justicia, creo que tanto Ejido, nosotros y Pinatar, es justo que estemos peleando por esas dos plazas, ¿no? Una ya tiene Ejido y otra será para Pinatar o para nosotros. Entonces, bueno, creo que en lo deportivo lo han demostrado, es un gran equipo a nivel colectivo, a nivel individual, ajustando cosas partido a partido. Bueno, creo que es en general un gran equipo. Y en cuanto al público, pues creo que es importantísimo. Ya sabemos que es complicado mover masa social en este deporte, en este caso en la ciudad, porque al final peleamos con grandes monstruos, ¿no? Como el fútbol, el baloncesto o cualquier ocio que tenga la ciudad, que tiene mucho. Y al final competimos con clubes que quizás es un poco lo único que tienen, ¿no? Creo que pues en este caso, por ejemplo, el playoff, tanto Móstoles como Pinatar, son sitios que el club de fútbol sala es casi lo más importante que tienes, ¿no? Para hacer el fin de semana. Entonces, bueno, mueven esa parte de masa social. Están poniendo por redes, no sé si luego vendrán o no, pero que van a venir un montón de gente de ellos también. Entonces, bueno, que sintamos cuanto antes que es nuestra casa, y más, pues llevamos 2 días entrenando y, ostras, es que eso es muy grande. hay que intentar meter a toda la gente que podamos para que también hagan ruido, ¿no? Porque si no, incluso el pabellón se hace más grande todavía, ¿no? Entonces, sí, un poco el objetivo principal del club es tratar, pues eso, de meter a más gente posible para que, pues, esos momentos malos que haya y que hay durante el playoff, pues nos ayuden, como pasó en el primer partido que habéis comentado antes. Yo creo que más que Zaragoza es una ciudad de mucho deporte, yo creo que más que eso es que coincide todo muchos fines de semana a la vez, porque yo me canso de decir esta temporada que joder, estando el siglo XXI al lado del Ibercaja Estadio, pues poner el partido solapado y no a la misma hora, y probablemente por mucha gente, y además yo sé de gente que cuando acaba el partido del Zaragoza y habéis jugado luego vosotros, la gente ha ido, es que encima gusta, ¿no? Pero claro, cuando se solapa tanto es muy, muy difícil, ¿no? A mí me consta que el club está haciendo un gran esfuerzo tanto en la campaña de esta semana, pues durante esta semana por redes sociales. A nosotros nos pregunta mucha gente y yo estoy convencido que la gente va a responder, pero independientemente de eso, hay que estar preparado para lo bueno y para lo malo. Son 40 minutos y va a ser todo o nada. Entonces, en caso de que sea el nada, porque ojalá que sea el todo y que sea una temporada pues brillante como habéis estado todo el año luchando por subir, en caso de que sea el nada, ¿cómo lo consideráis? ¿Lo consideráis como un fracaso o tenéis que hacer autocrítica de lo que no se ha podido terminar de hacer bien durante el año y comenzar una segunda oportunidad la próxima temporada? Bueno, internamente siempre tratamos de mejorar como club. Creo que llevamos años mejorando en muchas cosas que no tienen nada que ver con el primer equipo, que muchas veces también es un poco el foco, ¿no? Que parece que el primer equipo es el que marca todo y obviamente lo marca, sobre todo desde el plano económico, en el plano pues de medios, ¿no? De foco, de donde la gente mira. Pero creo que como club todos años mejoramos. Creo que todo lo que está pasando en base, todo lo que estamos consiguiendo de sacar gente que vaya a convocatorias internacionales, pues todas esas cosas, creo que son muy, muy importantes en el crecimiento del club. En cuanto al primer equipo, pues al final no sé hasta qué punto es fracaso o acierto que un gol, una pelota entre o no entre, ¿no? Creo que hay que valorar eso un poco por encima de todo. Os escuchaba antes con todo el tema de Begoña, con el tema de Intersala, que al final
todo esto es muy bonito y es muy divertido, pero está lejos de ser lo más importante. Queremos subir, por supuesto, pero hay muchas cosas que importan mucho más. Si está del todo, muy contentos. Si sale nada, el club sigue. O sea, la vida sigue, la estructura y el club está ahora mismo en su mejor momento, diría yo, de los últimos años, a todos los niveles. En el caso de que se dé el ascenso, el club está preparado ya para poder acometer ese ascenso a todos los niveles. En el caso de que no se dé el ascenso, el club está preparado también para acometer un año en segunda división otra vez con el mismo objetivo. Entonces, hay mucho trabajo detrás de tanto. Pero ya no solo de lo deportivo, es que no os podéis imaginar la de gente que está dejándose la piel por poder organizar el partido en el Felipe. Es que no os lo podéis imaginar, pero de verdad, ojalá supierais los minutos que tendrán libres, pues mucha gente. Yo el lunes pude estar en una reunión allí en el Felipe y bueno, aluciné con todo lo que había que hacer y todo lo que hay que tener en cuenta. Entonces, bueno, el trabajo de mucha gente no se puede empañar por un resultado. Estaremos más contentos o más tristes, pero el club va a seguir de todas las formas posibles. Yo me quiero apartar un poco de lo deportivo y quiero preguntarte por ti, porque te he visto sonreír cuando has hablado sobre todo de la piña, ¿no? Que se ha formado este año en el vestuario. ¿Cómo llegas tú a este último partido? ¿Cómo llega Jorge Palos? Muy tranquilo. En general, este año, bueno, el año pasado aprendí muchas cosas, pero una de ellas es relativizar todo esto. Yo soy entrenador un rato y el otro rato soy Jorge Palos y hace su vida. El otro día, cuando me bajé del autobús y vi a todas las personas que habían venido a vernos, como que conecté con el que de verdad podíamos ascender. Yo estoy viviendo unas semanas muy, muy tranquilas. Ya ha pasado un poco atrás todo el centrarme tanto en no poder vivir casi en todo el resto de días, y yo llego muy tranquilo. Quiero decir, el sábado el viernes, cuando llegue al pabellón, pues ya me conectaré y trataré de disfrutar lo máximo posible. Todo el playoff lo he disfrutado mucho y este año con estos tíos he disfrutado muchísimo. No me lo va a olvidar nadie, todo lo que hemos vivido ahí dentro, con el tema de las lesiones, todo lo que nos ha unido, todas las veces que hemos llorado juntos, todas las veces que hemos reído juntos. Tengo mucho que agradecer, he aprendido mucho gracias a ellos, más allá de lo deportivo, y quiero que ascendamos porque creo que como grupo nos merecemos que esta temporada tenga también ese recuerdo positivo, aparte de todo lo demás que nos llevamos. Y un poco pues para terminar, ya que has comentado pues, que crees que sobre todo os merecéis por esa piña y por ese grupo, ¿qué es lo que le pides al grupo o qué es lo que quieres que vea la afición sobre la pista desde el primer momento? Pues diría yo que la gente que no ha venido en toda la temporada diga, ostras, qué guay es esto. Lo que me he perdido a lo largo de todo el año. Sí, no, pero no desde ese punto, sino del punto de, ostras, cómo molan estos tíos o cómo se han dejado la vida ahí por defender la ciudad, por tratar de representar al club en primera división. Yo sé que lo deportivo va a estar, tendremos identidad, es imposible no tenerla. O sea, son tíos que llevan currando y que son súper disciplinados y seguro que van a hacer lo que les pidamos. Y yo lo que quiero es que la gente que no nos conozca de nada, pues la primera vez que venga al Felipe, porque la ha visto por redes sociales, diga, pues estoy orgullosa de lo que he visto, ¿no? Creo que es un poco lo mínimo que tenemos que pedir. De todo lo demás no les puedo pedir absolutamente nada más, no les puedo pedir nada más, porque al final, lo he dicho, hemos pasado momentos ahí internamente difíciles y han sido un ejemplo en lo bueno y en lo malo. Así que lo seremos otra vez que marcar el partido, tanto pase una cosa como pase la otra. Yo antes de acabar, sí que te quiero dar la enhorabuena, Jorge, porque todos los jugadores que han pasado aquí durante todo el año que hemos entrevistado, me ha gustado mucho lo que has dicho, ¿no? Que aparte de ser entrenador, pues eres Jorge Palos, ¿no? Y ellos creo que es lo mismo, ¿no? Ellos, aparte de ser jugadores de fútbol sala profesional, son personas, lo han demostrado aquí todos los que han pasado. La semana pasada, por ejemplo, mismo Mateo Lustosa, que no domina el idioma, fue una auténtica exhibición lo que dio aquí con nosotros, y exhibición de personas, ¿no? Y pues sí que quiero darte la enhorabuena a ti también, porque creo que manejar un vestuario no es nunca fácil, sobre todo con la presión de que tienes que ascender, y aparte de vestuario son personas, y creo que lo han demostrado independientemente de lo que pase el viernes. Creo que por encima de eso están las personas, y ahí sí que te doy un 10 a ti y a todo el staff técnico, porque ahí sí que creo que tenéis un máster en sacar una temporada tan difícil como esta.
Bueno, al final creo que parte un poco de la lección de lo que traes, ¿no? Creo que es muy importante saber cómo son antes de cómo juegan o cómo meten goles, ¿no? Y creo que en general, si cualquier persona se metiera en un autobús con nosotros, o en un vestuario con nosotros, en un día a día, sería un poquito más de Wannapics, estoy seguro, porque al final, pues, son personas normales y estos tíos son muy divertidos, nos lo pasamos en grande y lo dicho, espero que tengan ese premio, porque como familia, pues me gustaría poder recordar este grupo como algo más allá, aparte de lo bonito, sino también que tuvieron el premio ese, el ascenso. Pues ahora sí, Jorge Palos, un placer como siempre tenerte aquí en 40x20, que el viernes nos tendrás allí dando mal y lógicamente pues alentando y animando a nuestro representante aragonés más laureado y que con más probabilidades tiene el poder acercarse de nuevo a la primera división como han hecho las chicas. Ojalá podamos ver al Guanapís en sus dos vertientes en esa primera división. El viernes nos vemos, Jorge. Ojalá sea así, nos vemos el viernes. Un abrazo. Un saludo. Bueno, chicos, pues yo creo que bueno, que el campo, la mística del campo está ahí. La verdad es que han tenido que entrenar también en otros pabellones, que eso, quieras que no, pues bueno, también condiciona un poco, ¿no? El trabajo de una temporada que como decían, yo no entiendo que una federación, o sea, que en este caso la federación y sobre todo el Ayuntamiento de Zaragoza, que es muy consciente de que tiene equipos que están jugando el ascenso a primera división, pues haya tenido el maltrato tanto al femenino como al masculino que se ha estado dando en este último tramo de la temporada, desde la responsable de las instalaciones deportivas hasta el Ayuntamiento de Zaragoza, que es el dueño de los pabellones. Sí, la verdad que es. Yo, desde luego, el otro día, desde luego, lo de jugar un partido a la 1:30 de la tarde con 43 grados, me parece, vamos, una aberración. Y no por lo que pasó, cuidado, que yo tengo mucho respeto por todo lo que. Vamos, estamos luchando constantemente con las olas de calor, que si las piscinas más baratas y tal, y me quiere decir que tienes que meter a jugar un partido que estás jugando la temporada. 40 y tantos grados dentro del pabellón. Vamos, yo desde luego lo veo. ¿En serio me quieres decir que no hay otro horario, por mucho que haya una exhibición de lo que haya de la 11, que respeto mucho todo, vuelvo a decir? Oye, y hay que decir que gracias al campeonato de ciegos, que los mozos adelantaron el partido para que hubiera hueco. O sea, que chapó, porque fueron los clubes los que ayudaron en este caso, algo que una institución como el Ayuntamiento de Zaragoza y la persona o el equipo de personas que manejan las instalaciones municipales no lo saben hacer. O sea, son incapaces. O sea, yo no entiendo en manos de qué personajes está el deporte aragonés y luego le exigimos rendimiento al deporte aragonés. Lo queremos tener en lo más alto de todo, pero luego te das cuenta que es que las personas que tienen que estar arrimando el hombro, o sea, para echarse la foto y para poner el atril y decir 4 tontadas, para eso vale cualquiera. Pero para gestionar, pues ahí me están demostrando que no. Y eran muy conscientes de los partidos que había. Yo entiendo que hay un campeonato de tenis de mesa. ¿Lo tienes que llevar al siglo XXI? ¿No hay otra instalación en Zaragoza para llevar el...? No entiendo nada. Pero bueno, que nos dicen por ahí que tenemos un sorteo, ¿no? Sí, tenemos 5 entradas dobles que, pues, por conveniencia de Guanapís, ¿no? Pues para que este partido pues pueda verlo la mayor gente posible, pues bueno, entre todos los medios que hacemos eco del fútbol sala durante toda la temporada, pues nos han hecho el privilegio pues, de poder sortear 5 entradas dobles, que es muy fácil. Hay que seguir en redes sociales tanto a Guanapix Sala 10 como a la Grada FM y Segundo Palo en Instagram. Hacer un comentario en la publicación de Instagram y pues haremos el sorteo, será hasta el jueves para participar, y el sorteo lo haremos durante la mañana del viernes y ya pues los ganadores nos pondremos en contacto con ellos para ver cómo tienen que retirar las entradas. Pues aprovechar y ya que nos ponemos así, seguirnos en YouTube, que hemos superado los 700 seguidores, cosa increíble, hace unos meses. Bueno, chicos, que nos vamos al femenino, luego retomamos. Nos vemos.
Luego, Hasta luego. Ahora, femenino. Y debería aparecer por aquí Carlicos Perena. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Por decir algo. Por decir algo. Tú y yo ya nos hemos visto esta mañana. Hemos estado ahí acompañando con toda la familia del Inter. Y bueno, pues lo que no me voy a morder la lengua, tú. Que ya estoy muy cansado de tanto incapaz y de tanta incapaz con el tema de las pistas. No, yo no, lo decíamos ahora, no es normal en plena ola de calor poner un partido a la 1:15 de la tarde, o a la 1:30. Sí, a ver, más cuando yo creo que lo habéis dicho antes, ¿no? Que ya son conocedores de los calendarios y de los partidos que puede haber. Yo cuando pues gestionaba en Intersala Promesas, luego Intersala 10 y mandabas los calendarios, cuando veías cuál era el objetivo del equipo, también remarcabas los partidos finales, en este caso pues los posibles partidos de playoff, y yo creo que eso tendrían que hacer pues alguna especie de reserva o dar prioridad a los equipos que están jugando allí o sea, de normal, quiero decir. Y entrenando ahí, que es lo que hablábamos esta mañana, Carlos, es que estás entrenando y jugando durante todo el año. Claro. Todo el año entero. O sea, es que si me dijeras, hostia, estamos buscando un pabellón en el último momento porque de chiripa nos hemos clasificado. Pero como tú bien dices, la temporada la planificas y planificas absolutamente todo. Y de hecho eran conscientes de que se podía darse esa circunstancia. Hombre, y estás pagando, ¿eh? Y estás pagando, que no te lo dan, no te lo dan de balde, ¿sabes? Que me decía, hombre, pues lo que ahorráis de pabellones o esto. No, sí. Gran parte del presupuesto se va en... Que te digan que te digan que fuman para que nos lo pasen, porque aquí se paga religiosamente. Que hay muchos equipos, muchos clubes a lo largo de todos estos años, pues conoces a mucha gente y de equipos de fuera de Aragón, cuando les dices que tú pagas la instalación, se caen de culo. Ya. Se caen de culo porque ellos no pagan ningún. Ellos no pagan. Los equipos nacionales. Para que veas. Bueno, Rafa Beltrán, ¿estás por ahí o no? Buenas noches, Francho. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, amigos, a todos. Muy buenas noches. Pues aquí estamos. No, yo sé que tú no eres una persona polémica, pero es que yo te lo juro que me he ido muy calentico hoy del entierro de Begoña. Muy, muy calentico. No por la calor, que ya hacía muchísimo calor, sino porque es que yo, o sea, aquí para la foto todo el mundo vale, para sentarte ahí en la tribuna y ponerte el pin, que digo yo, pero para tanta incapacidad hay para saber gestionar los mimbres que tienes entre los distintos equipos, que es que estamos hablando de un equipo que nos está representando al futsal femenino aragonés en un ascenso a primera división, y es que hasta el último momento no tenían pista. La prioridad siempre tiene que ser nuestro deporte, ¿no? Tiene que ser el deporte, y la verdad es que hemos vivido unos días un poco complicados. Hoy hemos estado los tres allí en la situación que no deberíamos haber llegado a esto, porque de algo bonito, de algo que tenemos para celebrar, que es un ascenso precioso, un ascenso merecido de Guanapís al Deris Intersala 10, pues tener que estar allí en esa situación es complicado. Lo que me estabas comentando, yo creo que la prioridad tiene que ser siempre el deporte, tiene que ser siempre la salud y siempre tiene que ser el bienestar de los deportistas, ¿no? Y en eso tenemos que pensar, y al final los que mandan, los que tienen instalaciones, los que dirigen estas cosas son los que tienen que pensar cómo tienen que hacer las cosas, que para eso están. ¿Qué necesario es el pabellón de la federación, amigo? ¿Qué necesario? Sí, es como nuestra casa, será nuestra casa cuando lo pongamos en marcha, será la casa del fútbol aragonés, y yo espero disfrutar mucho en él. Y a mí, no sé lo que pensáis vosotros, pero yo me quiero centrar un poco también en lo deportivo. Lo otro es que ha sido un poco duro hoy, sinceramente, lo hemos pasado mal, yo lo he pasado bastante mal, llevo pasándolo mal desde el domingo, que estábamos allí presentes. Y en centrarnos en lo deportivo,
merecido ascenso de Guanapís al Delis. Partidazo el otro día del equipo de Nano Modrego, de las chicas, de todos. No sé, Carlos, ¿tú cómo lo viste? Bueno, pues yo vi un partido que sí que es verdad que Marín se adelanta 2 veces y vi un partido igualado, aunque sí que es verdad que luego yo creo que Marín da como un paso atrás o Inter tiene más el balón. Y yo creo que el que nunca dejó de creer es el que ha ascendido. Entonces, yo sí que es verdad que además os dije por el grupo de WhatsApp que me había sorprendido Marín para mal. O sea, yo me esperaba un equipo que hubiera chuchado más. Pero la suerte es esa, ¿no? Que no ha chuchado tanto como yo esperaba y eso hace que el conjunto de Nano Modrego pues asciendan a la máxima categoría. También es verdad que yo creo que el calor influyó bastante en lo que fue el partido, pues porque o sea, si estás en el sofá con calor, que estás parado y estás viendo la tele, estás ahí aplatanado y te entra un sueño que para qué, pues haciendo un esfuerzo físico, jugando no solo con las piernas, sino con los nervios, yo creo que eso también influye. Y bueno, pues hemos visto un Guanapís al Delis esta temporada que aunque no hayan hecho en partidos un juego brillante, que digas, hostia, pues, no han podido jugar a nada o les ha costado, pero han ganado. Y al final eso yo creo que la calidad en los pies, en las zapatillas de fútbol sala, pues hace que consigas esto y ya está. Pero yo creo que también es un ascenso merecido y es que, bueno, es que tampoco puedo hablar mucho de alegría, así que en lo deportivo, pues evidentemente yo me alegré mucho, o sea que aunque vaya a estar en otro club, pues mi pasado es el que es y esto es así, o sea, no lo voy a ocultar nunca. Pero bueno, ya vimos el final, ¿no? que hubo. A ver, nosotros no lo hemos ocultado nunca, nosotros somos interistas y yo quiero mucho al resto de equipos, todos lo sabéis además, porque yo me alegro cuando gana César Augusta, cuando gana el Colo, pero cuando se enfrentan con el Inter, yo soy interista y quiero que ganen mis leonas, quiero que ganen mis chicas, ¿no? Pero sí que es cierto que yo este año he visto bloque, yo este año he visto equipo, no he visto individualidades como en otros años que tú veías pues un reparto de juego mucho menor, jugadoras que participaban mucho más que otras, pero es que este año yo creo que Nano ha sabido dar con la tecla en el sentido de decir, vamos a apostar por el bloque y vamos a hacer un bloque donde todas tengan esa participación, jueguen lo que jueguen, ¿no? Pero que tengan esa participación prioritaria. Y yo creo que eso es lo que ha conseguido esta temporada. Y como tú decías, Carlos, ha habido partidos que no han jugado a nada, pero ahí está la suerte del campeón, ¿no? El meter uno y matar el partido y quedarse así. Y hay que ser muy conscientes que este año Guanapís al Delis ha tenido una plaga de lesiones brutal. Bueno, pues Titi está pobre como está. Ana Mazas, Anika Mazas, Flecky, luego pues la retirada de Judith. Al final te encuentras con una plantilla que tú habías creado y con jugadoras fundamentales, porque Titina ha sido fundamental en el Inter, el Guanapís desde hace muchísimos años, ¿no? Y tiene 23 años, que parece que yo todavía jugando. Yo le decía, digo, es que es una cría y claro, dice, pues llevo 15, 16 jugando. Claro, es que las vemos desde chiquiticas, que ellas crecen, nosotros también, pero no te eso lo crees. Eso es lo que te iba a decir, ¿no? que crecen. No, claro, no te lo crees, claro. Es que tú ves a Marina, Marina cuando estaba en el sala 10, es que era una criatura. La Flecky, todas. Es que al final María Solans, es que María Solans es que muchas es una debutan criatura. con 15 años y Claro. antes la edad top era 15 años y ahora ha bajado. O sea, ahora creo que son 14, ¿no? Sí, yo
lo que sí que me gustaría destacar es que después de esta plaga de lesiones, el resto de jugadoras han dado el 120, todas. Pues, hablo de Marta García, hablo Marina, que ha estado espectacular, sobre todo en casa, porque metió 5 el día de Segosala, pero es que el otro día metió 3, 5 o 6, ¿no? 5 o 6. Sí. Pero es que el otro día metió 3 y remontó 2 veces y ella fue la que tiró del carro, y el último gol antes del descanso, que fue clave, Marina ha dado la talla, ha estado muy bien, y sobre todo voy a decir una persona que a lo mejor la gente no le da tanta importancia, pero a mí me gustó mucho Marta Ibáñez, porque Marta Ibáñez estuvo todo el rato conectada en el partido, no se fue en ningún momento, supo parar a Ceci, que Ceci era un dolor de cabeza en el partido, porque cuando la cogía era peligrosa. Eso sí, fue de más a menos, porque yo pienso que se fue cansando y le costaba más al final. También creo que faltaban 2 minutos y metió un gol desde la banda, que había salido el balón, cosa que bueno, a mí, que estaba ahí en la grada, me heló la sangre en ese momento. Y bueno, pero yo me gustó mucho Marta Ibáñez, sobre todo en lo que te digo, ¿no? En esa capacidad de saber defender a Ceci, y que para mí estuvo sobresaliente. Mira, a mí me recordó Marta Ibáñez a Bicepi. Al final, muchas veces es un estilo de juego que a lo mejor nadie se fija, y dices, joder, pues es que ha hecho ese trabajo sucio, que a lo mejor es el menos vistoso, pero es el más importante muchas veces, que es o contundencia en defensa, o eso, o el retener o amarrar a una jugadora, porque al final lo que dice, yo añadiría lo que has dicho tú, Rafa, que Marta Ibáñez o sea, mostró un carácter en la pista de decir, aquí estoy yo, y o sea, es que hubo varias en las que siempre, aunque no hubiera participado ella en la jugada, luego aparece en la jugada y ¿qué pasa aquí? O sea, y en todas las que participaron, porque Nerea, Nere, Carol, Rebe, Patri, se pegó un palizón, Patri, Yaiza. O sea, es que ha conseguido tenerlas enchufadas. Fíjate, hasta a la pobre Ale tuvo que salir en los últimos instantes, porque María Solans le pegaron un pisotón en la mano. Sí, un pisotón, un patadón, y la moza ya no podía más. Y es que Ale salió a la pista enchufadísima. Y era lo que tenía que jugar, era 1 minuto, una cosa así, no más. Entonces, al final lo que demostraron fue una profesionalidad enorme. Y lo que he dicho, el equipo que no dejó de creer es el que se llevó el ascenso. O sea que sí. Ya os digo, es que salía Belén, quitaban a Belén, metían a Rebe, o sea, es que no había. Es que al final tener tanta jugadora enchufada, pese a las lesiones, y luego a las lesionadas que también estaban allí, porque estaban como una jugadora más, animando a sus compañeras. Veremos a ver la temporada que viene, porque yo me imagino que, claro, los mimbres son los que son, pero bueno, pues al final las lesiones, edades también, temas que, por desgracia, esto no es profesional y hay que comer todos los días, pues también el tema laboral puede influir, ¿no? en esa plantilla de primera división del Guanapí Soldelis, del Intersala 10, que esperemos disfrutar el año que viene, y yo ya le he dicho a Rafa que me busque de qué manera puedo narrar yo a las chicas la temporada que viene, porque los derechos los tiene solo Teledeporte y la Federación Española, o sea que no las vamos a poder catar en televisión. Yo creo que sí, pero vamos, ¿sí? Creo que ahora sí, ahora está más abierto ese tema. Pero hay una cosa que también me gustaría destacar, que es el cuerpo técnico. No solamente Nano, que para mí ha hecho una muy buena temporada. Israel también. Inés Domingo. Inés también, sí. Inés Domingo es que no habla mucho, pero hace mucho. Mucho. Inés Domingo es una doble subcampeona de España, que tiene muchísima capacidad y muchísimo fútbol sala dentro,
y hacen un grupo, un staff muy bueno. Y voy a decir una persona que también está, que tiene mucha experiencia, que es el padre de Nano Modrego, El padre de Nano Nano. Modrego, padre, que también hace de delegado. Y yo creo que también tiene mucha experiencia, pero me gustaría que ese grupo, ese staff, yo creo también que es un poco el secreto del éxito, porque además han tenido la capacidad de entender cómo son los playoffs. El año pasado fue una cosa, este año ha sido otra distinta y han sabido, para mí, han sabido entender lo que eran los playoffs y han ascendido cuando las cosas no estaban nada fáciles desde el primer día ante el Sego Sala, y han tenido esa capacidad y no es nada fácil, y me gustaría destacar al cuerpo técnico que lo ha hecho muy bien, la verdad. Y Nano, padre, que cuando ha habido que calentar, ha calentado. Y ahí lo dejo. Pero cuando la cosa se ha empezado a torcer, o ha visto que el otro banquillo tenía más fuerza sobre los señores del Vamos, que Pito, Nano sabemos que tiene carácter, ya sabemos dónde lo ha sacado. ya sabemos dónde lo ha sacado. Pero sí, a mí me ha sorprendido, ¿eh? Me ha sorprendido esta temporada, que cuando ha habido que calentar el partido o pararlo, ha estado Nano padre para desde la silla de delegado, no sé cuántas tarjetas le habrán sacado esta temporada, pero bueno, la experiencia también es muy importante en el fútbol sala, ¿eh? Y yo creo que es una persona muy válida, que tiene mucha experiencia. Bueno, pues eso en primera división. Ya tenemos a las Leonas recuperando esa primera división, acompañadas, en este caso, no por equipos de nuestro grupo, porque al final, pues las catalanas de la Pla no subieron, de Viñolá no subieron. Pues no, subieron, bueno, no sé, ahí Carlos puede hablar más que yo, pero Rodiles y el Estrella, ¿no? Y el Estrella. Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo ves tú eso, Carlos? Porque nosotros conocemos a nuestras chicas, pero a Rodiles también. A ver, pues dos equipos con un presupuesto alto, con jugadoras de fuera o profesionales. Y yo creo que esos dos equipos no han sido una sorpresa, o ninguno de los tres equipos, vamos, no han sido una sorpresa, pero quizás estos dos, los que menos, por presupuesto y por nombres en las plantillas. O sea que, pero bueno, veremos a ver ahora el trabajo que tienen los tres clubes ahora en adelante para formar una plantilla competitiva que te permita quedarte un año más. Es la clave. El primer año es la clave. El primer año. Antes de que se nos escape Rafa, os tengo que preguntar por la final de Primera División Femenina, porque por desgracia otra vez hemos vuelto a tener follón, lío, que si se ha suspendido, que si ahora en vez de echarlo en Teledeporte lo echan en RTV Play. Hay aragonesas también en esa final, en esa finalísima. No sé, ¿qué me contáis? La verdad es que yo creo que para ir a jugar un partido hay que ir con un día de antelación, una final. Y pues es lo que hay. Que al final, si tú no llegas en el día, y pues que te pueden surgir muchas historias, y es lo que pasó. Pues, cuando vas a Melilla, pues tienes estas cosas. Si vas en helicóptero, si vas en avión, cómo puedes ir, pero si vas en ferry, pues también dependes del mar. Al final es muy complicado. Te estás jugando una final, hay que ir un día antes. No sé si por la imposibilidad del Futsi, que no pudo ir, pues imposibilitó inclusive que el entrenador del Futsi pudiera acudir, ¿no? Por motivos laborales, porque había pedido días de fiesta en su trabajo, al no ser profesional, y no pudo estar, ¿no? Pero bueno, pues de momento Torreblanca ha vencido por 3-2, ¿no? Si no me equivoco. Y bueno, pues iremos a ver. Esperemos que gane quien gane, una aragonesa va a ganar, porque o en Torreblanca o en Futsi pues tenemos una gente allí, ¿no? Eso es. ¿Tú qué sabes más, Carlos, del femenino? ¿Cómo lo ves? Está calladico, ¿eh? Está ahí. Ahí no sabe qué decir porque no se quiere mojar ahí. Pues es que Melilla se quiere mojar. Ya hemos visto Melilla, ¿no? Como ha estado toda la temporada. O sea, es que yo creo que son las favoritas a llevarse el título. Pero bueno, esto es fútbol sala, esto es deporte y son dos plantillones. O sea que
veremos a ver. Yo creo que es el nuevo Burela. Podría ser. Me da a mí, ¿eh? Me da a mí. Ahí tienen pasta también, ¿eh? Sí, por eso te digo. No, Melilla es otra liga. Es otra liga. Melilla, mira, Melilla subió a primera división el año que subimos con Intersala. Y claro, yo con José de Melilla pues pillé amistad porque fue el primer partido que nos tocaba jugar, dimos positivo en COVID, o sea, un puto jaleo aquello, pero claro, pues pillé amistad con él y me iba contando y pues mira, pues tenemos este presupuesto, pues a ver qué tal, no sé qué, yo digo, man. Y tú decías, madre mía. Joder, si yo con un tercio de eso podría hacer maravillas. ¿Quién pillará esas perras? No. Pues oye, es lo que tenemos. Bueno, ahora vamos a hablar del campeonato del estatal cadete femenino, ¿no? Me estoy chivando por aquí. Sí, bueno, si quieres hago la presentación yo y luego yo me salgo para que entre nuestra protagonista. Que sea algo federativo. Así ya me salgo y al final sí. Pues nada, este fin de semana se celebra el Campeonato de España de categorías base femenina. Y bueno, pues tenemos ahí varios representantes. En categoría Benjamín tenemos al fútbol sala femenino Zaragoza. En categoría infantil tenemos a Entre Ríos, que luego tendremos al entrenador del Entre Ríos infantil. Y también tenemos a la Cigüeña en la categoría cadete. Y bueno, pues la Cigüeña que va a luchar por el título de campeón de España, de campeonas de España. Y hoy tenemos pues a una jugadora internacional, una de las mejores jugadoras que hay en Aragón. Y voy a decir algo, es una de mis jugadoras favoritas y en eso lo voy a decir, que es Claudia García, que es jugadora de la Cigüeña. Está Claudia por aquí, ¿no? Ahí la tienes. La has dejado sonriente. La has dejado muy sonriente. Después de semejante presentación, Claudia. Madre mía. Es un zalamero. O un poco pelota también a veces, dice por ahí. Pero bueno, que el otro día tuvimos la suerte de los premios del mundo del sport darle lo de jugadora destacada de Aragón a Claudia en la categoría cadete. ¿Cómo es eso, Claudia? Bueno, al final es lo que se va buscando en todo el año, trabajando para conseguir este tipo de cosas. Y como era el primer año, sí que no lo conocía, pero sí que ha estado bien y me ha gustado. Ya se lo han notado para la temporada que viene porque quiere otro trofeo en casa. Ya, ha huido Rafa. Ha huido. Hombre, siempre que se pueda. Bueno, Claudia, vais a esta cita con tu equipo, con la Cigüeña. ¿Desde qué años llevas jugando al fútbol sala? ¿Cómo te entró el veneno? Yo empecé a jugar a fútbol sala porque en el colegio salía llorando porque no me pasaban el balón. Y mi madre me apuntó al club porque Carlos es el padre de Erika, que iba conmigo a la guardería. Y pues ahí empezó todo. Pero era mayor, o sea, no sé, a ver, mayor. ¿Qué tendría? 9, igual. Pues una buena edad para empezar. Una buena edad, claro. Pero fíjate, el motivo, no le pasan el balón en el recreo, dijo, venga. Pues si le llegan a pasar la pelota. Pues, oye, pues mira, circunstancias. De España, la selección española y todo. Y no me pasa bien la pelota. Y no me pasa bien la pelota. Madre Ellos mía. se lo perdían. Desde luego. Ahora como vayas a ese patio de colegio, los enderezas rápido, ¿eh? ¿Cómo llegáis? ¿Cómo llega la Cigüeña a esta cita? ¿Os enfrentáis al San Fernando a las 3:30 de la tarde, ¿no? Este sábado. Sí. Pues yo creo que llegamos bien preparadas, con ganas, porque sí que es verdad que empezamos el ciclo escolar, por así decirlo, entrando en un campeonato España y llegando a una semifinal. Y acabando este ciclo en el último año, que es cadete, lo acabamos igual. Entonces tenemos muchas ganas de llevarnos la copa y nos vemos capaces después de la pedazo previa que hemos hecho aquí en Monzalbarba. Así que muy contentas y con muchas ganas. Y Claudia, del rival,
¿Sabéis algo? ¿Os han chivado cosas? Sí, nos han chivado. Que nos han dicho que son físicamente muy fuertes y muy rápidas. Entonces, pues al final hay que jugar con eso y hay que saber cómo son y nuestras ventajas suponerlas a lo que ellas hacen y a lo que ellas juegan. Sí que consideramos que a nivel técnico igual son inferiores a cualquier equipo de los que estuvo aquí en la previa, pero si está en una semifinal de un campeonato de España, malas no son. No, desde luego. No, desde luego no. Aparte, lo que tú dices, un equipo muy rocoso, muy fuerte y luego pues que defensivamente andan muy bien, ¿eh? 4 goles solo han recibido. Que se dice pronto, ¿eh? Que se dice muy pronto. Sí, sí. Pero eso es porque no han jugado contra Claudia todavía. Y contra la cigüeña, ¿sí? La cigüeña mecánica, ahí las tenemos. Oye, Claudia, ¿y eres cadete de último año, de primer año? De segundo año, de último año, sí. De último año. ¿Futuro? ¿Dónde te ves? Bueno, en principio ahora mismo estamos concentradas en el campeonato y una vez pase ya se verá lo que se hace. Porque la cigüeña tiene equipo En juvenil no, pero sí que hay autonómica. Bueno, entonces ahí tienes cabida. Claro. Ahí tienes Que cabida. ya está Claro. jugando ahí. Porque muchas veces sí que es verdad que los clubes que trabajan muy bien las categorías inferiores, luego llega el momento de que os quedáis allí, pues como digo yo, sueltas, y ahí es cuando aprovechan pues el Inter, el César Augusta, el Colo, pues para tentaros, ¿no? Para que sigáis pues vuestra proyección. Y la verdad es que, fíjate, la hablábamos ahora, ¿no? Pues María Solans, por ejemplo, que también es muy jovencica, ahí la tienes ya porteada un equipo de primera división, que se dice pronto, ¿no? Sí, Eso, ¿cómo lo ves tú, Claudia? ¿Cómo te ves tú de aquí a unos años? Porque tú eres internacional, has jugado con la selección aragonesa, juegas también con la española. Vamos. Pues a ver, ojalá llegar a donde ha llegado María en la edad que tiene y ojalá poder disfrutarlo y durante mucho tiempo y que dure todo lo que tenga que durar. Y María en una posición tan delicada como es en la portería. Muy, muy delicada. Muy, muy delicada. Pero a mí me han dicho que tú en la aragonesa tienes galones, ¿eh? Tienes voz autorizada, lideresa en la aragonesa. A ver, me gusta, me gusta. Eres de mandar en el campo, eres de mandar en la pista. Sí. No lo habíamos notado, ¿eh? ¿Verdad, Carlos? Carlicos, no se lo habíamos notado a Claudia que le gusta que vaya la gente recta dentro 40x20. Oye, Claudia, y en el banquillo, ¿qué tal? ¿Qué tal con Carlos? Muy bien, muy bien, la verdad. Llevo muchos años con él y lo conozco, pues, lo que he dicho, desde la guardería. Y nos conoce perfectamente a todas, sabe lo que nos pasa con solo mirarnos, sabe lo que nos puede decir para hacernos mejorar y es su objetivo al final, yo creo. Que el equipo siga y que llegue lo más lejos que pueda. Eso es importante, el tener una persona que os dirige, que sabe cómo estáis, que al final, yo siempre lo digo, y bueno, con Carlos lo hemos hablado muchas veces, no es lo mismo un banquillo de fútbol sala masculino que un banquillo de fútbol sala femenino, tienes que tener una mano izquierda y otras dotes, ¿no? Otras dotes de mando, que en este caso yo creo que complementan a un entrenador. Yo es que les haría pasar a muchos entrenadores por un banquillo del sala femenino, ¿eh? ¿O no, Carlos? Es una experiencia, es distinta, porque es distinta, pero yo creo que tiene muchas cosas que te hacen aprender y que sales muy contento.
La última, Claudia. Semifinales con esta gente de San Fernando, equipo duro, equipo rocoso. Vamos a soñar. ¿A quién te gustaría enfrentarte en la final? Tú que ya has tenido una previa buena ahí en Monzalbarba. Creo que los otros dos equipos que han pasado, unos de Málaga y otros el Almagro, creo. Sí que es verdad que del Málaga no conozco a nadie, pero del Almagro hay algunas jugadoras que he jugado contra ellas en la selección aragonesa, este año además, y nos ganaron. Entonces ahí hay un poquillo de... Hay pique, ya las tienes ahí anotadas. Uy, bueno, pues entonces con Almagro, ¿o qué? A ver, sí. Claro. Y si no, pues si no nos clasificamos para la final, que será que sí, pues en el tercer y cuarto puesto. Claro. Claro. Y ya les ganamos a las de Almagro y todos están amigas. Pues Claudia, un placer tenerte aquí en 40 por 20. Mucha suerte, que ganéis, que la cigüeña se pueda traer ese trofeo para sus vitrinas, que está haciendo un trabajo extraordinario y que te podamos seguir disfrutando, sea en la cigüeña o en otro club aragonés. Un abrazo muy gordo. Gracias, adiós. Adiós, Claudia. Bueno, no sé a quién tenemos ahora, Carlos. Pues mira, a un gran amigo mío, además. Anda. Ya te traes a los amigos al programa, me parece bien. Hombre, hay que juntarse siempre con la gente buena. Siempre con la gente buena, A ver qué tenemos por ahí. Si nos lo chivan por aquí, por el chat interno. Tendría que entrar Tony, entrenador del Colo, ahora mismo. Ahí lo tenemos, a Tony, ¿o no? Ahí lo tenemos. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Tony. ¿Qué tal? Hola, Carlos? Tu amigo Carlos te va a hacer lanzar la primera. Venga, dale. Pues, ¿qué tal toda la experiencia de entrenador y demás? Porque yo cuando conocí a Tony lo conocí como padre, y de Valeria, de cuando vino a Intersala, pero bueno, ¿qué tal todos estos años en los banquillos? Que yo ya he visto que muy bien, pero no sé, cuéntanos un poco. Pues, a ver, la experiencia es muy buena. A ver, he estado, que tú sí que lo sabes, Carlos, muchos años que no estaba en un banquillo, desde donde yo venía, de Barcelona. Y bueno, pues al final llegué aquí de rebote, porque este equipo lo cogía una chica, una entrenadora, que a último momento, pues por temas laborales, no se pudo quedar. Y bueno, pues dije, pues voy a dar un paso adelante mientras se coge a alguien, y entré y ahí estoy. No me he movido, la verdad. No lo han dejado el gustillo. A cambiar el escudo del Inter por el del Colo, pero bueno, oye, no pasa nada. No pasa nada, eso no pasa nada. Al final hay rivalidad, pero yo creo que siempre tiene que ser sana. Sí. Eso está claro. Y de hecho siempre hemos tenido una rivalidad muy sana. Sí. Que creo que ayuda a que crezcan todos los clubes. Y fíjate, este año, por ejemplo, pues con Carlos lo hemos hablado y lo hemos dicho en el programa. Colo Entre Ríos Zaragoza ha hecho una temporada espectacular con el femenino, pero espectacular. Y bueno, para ser su segunda temporada en segunda división, ostras, que es que la primera no sufrió y la segunda se ha metido en un playoff. Ojo, que tiene un trabajo y un mérito tremendo. Sí, a ver, se está intentando trabajar, sobre todo, pues, desde Sergio Molina, que está arriba, a los que estamos abajo, se está intentando hacer un buen trabajo, pues inculcar a las niñas un tipo de juego para ir preparándolas a lo que luego les puede llegar, porque nunca se sabe. A ver, a día de hoy, pues, en el concreto el equipo que yo llevo, pues es una generación que, ostras, creo que tienen un futuro por delante muy prometedor, la verdad. Y entonces, pues, intentamos trabajarlo desde arriba hasta abajo, que vayan todas en la misma dirección, la verdad. Y bueno, llegáis este sábado, Campeonato de España, semifinales contra uno de los clubes más potentes de España, como es el Alcorcón. ¿Cómo llegáis a esta cita? Pues, a ver, tuvimos, no sé si la suerte o la desgracia, de que fuimos a un torneo en Segovia, Semana Santa, y jugamos contra ellas. Quedamos 3-3, empate. Entonces, sabemos que es un equipo duro, que es rocoso.
saben cómo jugamos, sabemos cómo juegan ellas. Opciones que sí tenemos, difícil, pero sí. No vamos a decir que no, vamos a ir a lucharlo. Pues si se pierde, pues como siempre les digo, pues se ha perdido. Esto es fútbol sala. Tú puedes hacer el mejor partido de tu vida y perderlo. Porque esto es así. Entonces hay que estar contentas de hasta dónde hemos llegado. Y si no se pasa de semifinales, pues a luchar por un tercer puesto. Que no hay que venirse abajo. Todo lo contrario. Hombre, ya tiene un mérito tremendo el meterte en esta última fase, ¿no? del campeonato. ¿Cómo están las chicas? Me imagino que como con zapatos nuevos, ¿no? Viéndose en una competición así. A ver, están muy ilusionadas. A la vez tienen su punto de nervios ya porque va llegando. Pero bueno, es verdad que psicológicamente estamos intentando hacer un trabajo de tranquilas. O sea, por perder un partido o perder una semifinal, sea lo que sea, que no pasa nada, que tenéis 12 años. O sea, que estamos hablando que estas niñas tienen delante 10, 15 años por seguir jugando, como mínimo. Entonces, les queda mucho por ganar. Y que se tienen que acostumbrar, como yo siempre les digo, y se lo quiero volver a decir aquí, que el 98% de las veces en la vida se pierde. Y el otro 2% se gana. Y primero hay que enseñarles eso. Luego lo demás es todo un premio. Esa filosofía yo te la firmo y te la refirmo, porque a veces ves, sobre todo en la televisión y en redes sociales sobre todo, porque ahora los críos tiran más de redes sociales que de televisión. Nosotros somos más televisivos, nos hemos criado más con la tele. Sí. Con esa de tú todo lo puedes conseguir en la vida, no sé, como muy de color de rosa, ¿sabes? Con mucho brilli. Sí. Y luego, ¿qué pasa? Que cuando tienen un problema o tienen algún tipo de, pues eso, perder un partido, se frustran. O sea, no, hay frustración. Sí. Y en esta vida, lo que tú dices, se gana pocas veces. Sí. Y se pierde muchas. Y yo creo que hay que aprender también de cuando pierdes, aprender dónde puedes mejorar, dónde puedes crecer. Y eso es algo que tiene mucho mérito, que lo estéis empezando ya a plantear con esas edades, ¿no? Pues para que tengan muy claro lo que es la vida. Sí. Que no todo va a ser ganar y ganar. Yo creo que en este momento, a estas edades, se tiene que ser entrenador, se les tiene que dirigir hacia donde tú quieres que vayan, pero que hay que ser más formador. Es decir, o sea, hay que ponerle los pies en la tierra a todas y decirle, oye, puedes llegar, no puedes llegar, pero eso está en ti. O sea, al final la calidad la tienes, pero a veces la cabeza no acompaña y hay que trabajar las dos cosas. Porque si no la cabeza no acompaña, desgraciadamente no se llega. Entonces hay que intentar siempre, aparte de entrenar, hablar mucho con ellas. Y cualquier problema que tenga la confianza en explicártelo, que no se sientan más, pero tampoco menos. Y yo creo que al final, pues nuestro equipo este año ha sido un poco la base del éxito. Es decir, hemos tenido pues toda la temporada que lo hemos ganado todo, pero cuidado, que hemos ganado aquí. Ahora vamos a salir fuera a un campeonato de España que ahí lo normal es perder. Y de hecho, hoy ha sido una de las charlas. No quiero ver a ninguna llorando. O sea, si perdemos, no quiero ninguna llorando. Es más, les he dicho, la que llore fuera del banquillo, no va a estar en el banquillo. Claro, es que al final hay que saber ganar y perder. Entonces, si hay lágrimas, que sean de alegría por haber llegado hasta donde hemos llegado. Pues sí. Yo te quería preguntar cuál puede ser el punto fuerte dentro de la pista de este equipo, aparte de tener un gran entrenador. Ya, como las lanzo. Bueno, muchísimas gracias por lo de gran entrenador. A ver, nuestro punto fuerte es que hemos conseguido compactar un equipo en el que tenemos jugadoras con unas grandes habilidades personales, o sea, que ya solas se pueden hacer una jugada y resolverte un partido. Pero para mí, dentro de que eso vale en el fútbol sala, no lo es el fútbol sala. O sea, para mí es el jugar en equipo, el crear un bloque y ser fuerte todo el equipo. Porque si tienes una o dos jugadoras fuertes, al final no te pueden jugar los 40 minutos ni te van a resolver todos los partidos. Te pueden resolver uno o dos. Entonces, nuestro punto fuerte ha sido ese, el conseguir acoplar, digamos, todas las piezas dentro de la pista. Fíjate, ahora que comentas eso, me viene a la mente
La selección gallega de fútbol, hostias, no me acuerdo, eran muy pequeñicas. Igual eran benjamines, Carlos. Igual eran benjaminas, las chicas. Que había una criatura que le daban el balón. Sí. ¿Sabes quién te digo, no? Ya La que me tocó sufrir el año pasado a mí y este año pues le tocó sufrirlo a... Y yo que me tocó narrar todo el torneo entero y decía, pero esta muchacha es que jugaba ella, Sí. ¿sabes? Pero todos sabemos que eso llega a una edad que se acaba. Porque al final crecen, las que parecen flojitas de cuerpo se hacen fuertes y te empiezan a conocer y en la primera jugada que te pillan siendo ya infantiles se la haces una, la segunda no. Entonces al final no hay que enseñarles a jugar en equipo, no solas. Oye, ¿y qué rival quieres para la final? Pues mira, si es por simpatía, te voy a decir la verdad, quiero las gallegas, porque hemos jugado la fase previa allí, nos han tratado espectacularmente bien, las crías han sido un encanto, yo creo que por simpatía ellas, y luego pues no lo vamos a negar, Ripollet pues es un equipo muy fuerte, sabemos que cualquier equipo que te venga de Cataluña, Galicia, Madrid, pero en concreto este equipo que ya hemos estado pues viendo algún vídeo de ellas y tal, no tiene individualidades, pero tiene un bloque muy, 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 muy fuerte. Entonces, pues puestos a elegir, las gallegas. Chapela, las gallegas de Chapela. Exactamente. Bueno, pues con eso nos quedamos. Que lo disfrutéis, Tony, que como tú dices, que pase lo que pase, el objetivo está más que cumplido, lo vais a disfrutar. Y oye, pues si no en tercero y cuarto puesto, pues ni tan mal. Que al final el Colo, pues sus vitrinas tendrá otro nuevo trofeo. La verdad es que sí. Y es lo que toca, es lo que toca. Que lo disfrutéis, Tony. Muchísimas gracias. Te voy a decir una cosa por último, ya que Carlos me ha querido echar aquí unas flores. Carlos es el culpable de que mi hija esté hoy donde está. Él lo sabe. O sea, Carlos me pidió un día, por favor, si la podía bajar, que tenía que sacar un equipo en la Intersala y tal, como jugadora. Y al final, mira, luego se cambió a portera y hoy está donde está, gracias a que él la metió. O sea, que eso se lo quiero agradecer a él. Ya ha hecho buen fichaje el César Augusta con él ya, me cago en la leche. Pero bueno. Sí. Ya nos fastidiará. Ya. Tiene buen ojo, tiene buen ojo. Sí. Pues ya le he dicho. Es una familia maravillosa. Le he dicho, en el Inter no pesques, ¿eh? No pesques en el Inter. En el Inter no. Pero bueno, al final lo que hablamos, al final, pues mucho equipo y pocas chicas. Sí. Es el mal que tiene nuestro futsal. Y menos mal que el Inter, Guadalapís, no ha subido a segunda división, con el otro equipo. No, que si veremos qué pasa si sube el Sota al final. Ah, sí, bueno, sí, claro. Sí, que está ahí. ¿Y esa plaza quién se la quedaría, Carlos? Pues mirarían, digo yo, que por coeficiente. No vaya a ser que le digan a Inter. Ostras. Desconozco si puede ser así, pero bueno, es lo que pasó el año pasado con el Avenida Aragón. Sí, con Avenida Aragón. Sí, que os está chivando Rafa por el chat. Coeficiente. ¿Y con el coeficiente nos llevamos el gato al agua o no? Veremos al Guadalapís en segunda. No te preocupes que ahora nos lo dirá Rafa. Estaba ahí haciendo el nombre de los números. Bueno, ahora sí, Tony. Que descanséis, que disfrutéis y que pase lo que pase. Enhorabuena por todo lo que habéis, por todo el buen trabajo que habéis hecho. Muchísimas gracias a vosotros, sobre todo por darnos este ratito de voz al fútbol femenino, sobre todo, y sobre todo en la base. Un abrazo gordo, Tony. Igualmente. Adiós. Hasta luego. Bueno, Carlicos, pues que ya finalizamos nuestro fútbol femenino, nuestro futsal femenino. Ahora, aunque te me haya sido César Augusta, seguías estando en el programa, ¿no? Sí. Si no te correré cuando te vea por ahí.
Poco que ya las rodillas, Chelo y yo ya los tengo un poco jodidos. Pero Yo bueno, no corro ya ni para ir a coger el autobús, o sea que yo me espero al siguiente. eso hace muchos años que yo no sé ya ni lo que es un autobús. Pero bueno, lo dicho, que el sábado nos vemos. Eso es. Yo, No. mira, yo lo que quiero para finalizar es mandar un besazo al cielo. Sí, Así. está bien, sí, está Así. bien, Carlos, está bien. Bueno, que no te vas, que ahora estamos aquí todos de charrada, ¿no? Madre mía, estamos aquí todo el equipo. ¿Quieres echar? Francho, que ahora iba a decir que tiene la cláusula de rescisión tan alta como la de Julián Álvarez, Carlos Pereira. ¿Ese quién es? Ese. Un traidor. Te digo que ahora que entramos todos no vamos a cantar ninguna canción ni nada, ¿no? Digo, no vaya a ser ahora. No metéis a mí ahora- de la lengua, no metéis a mí de la lengua, que por respeto al Oliva no me voy a meter con su equipo. Sabes que me dijeron que si vas a salir a presentar el último programa con la camiseta del Real Madrid. ¿A quién? ¿Quién? Deberías, a ti. Que- Yo, A ti. yo no tengo una camiseta de esa gente, vamos. De rodilla la tendría aquí en la cocina para limpiar los platos, pero. No. No, mira, pues en todos los equipos que he jugado yo, hostias, de blanco, pues creo que de blanco solamente he ido con el Villamayor. Y era la segunda equipación. Y no me molaba mucho, ¿no? La blancuza aquella. Pero. No, Sí, sí. porque en el no. Alcañiz de fútbol sala jugué todo de blanco y he de decir que me molaba jugar de blanco. No porque fuera Sí. del Madrid, sino porque era todo blanco. No sé cómo lo habéis visto, pero ha sido un año duro, este año, ¿eh? ¿Cómo lo habéis visto Ostras, ahí te di los datos. ¿Esos datos son de verdad? todo? Sí. Yo he contado todos nuestros invitados y a ver si adivináis quiénes son los dos que más veces han participado en el programa. Yo tiro la primera. En femenino, Rebe. En femenino, Rebe, sí. Ya Y se ha en cascado masculino, el triple. Ya se ha cascado el triple limpio. Palos. no. En masculino. Zafán. Hay dos empatados. No, No. O Zafano, hombre, los de Coras también han salido bastante. También. sí. Los dos jugadores Esos. que más veces Y han son salido jugadores. son jugadores, sí. Y son jugadores. Los Tahuenca, algún Tahuenca. Pero está buen No. cara. Jorge. No. Hombre, Los si que más cuentan veces que han puntos, salido. No. Los dos que más veces han salido son dos chicos que han salido como de selección Aragón, como selección aragonesa y como jugadores de Guanapix Sala 10. Los dos que más han salido son Miguel Laoz y David Marit. Anda. Hostia. Pues el futuro del futsal aragonés. El futuro Exacto. del futsal. El futuro. Madre amor. El futuro. Bueno, Que tenemos. El otro día tenemos- estuvimos en el futuro también de eso, del mundo del fútbol. Los premios, eso te iba a decir. Los Nacho. premios. Pues eso que, como decía Rafa el otro día, pues hicimos la gala, ¿no?, de los premios gracias a Play Sport, Bartarino, Ámbar, HA Graphics, que colaboran con este proyecto y ayudan, ¿no?, a que este deporte, en una cantera aragonesa en la que, pues, como bien habéis dicho, poco a poco se va creando, va creciendo, con muchos chicos que están representando a España por ahí fuera, que son de aquí de Aragón cada vez más. El trabajo que están haciendo los clubes y los entrenadores, formadores, directivos, staff, etcétera, está siendo muy grande y eso nos está ayudando también mucho a nosotros a crecer como la grada el 40x20. Yo creo que Héctor lo tenemos que fichar de comercial, a la Leos Oliva. Que nos consiga publicidad, porque es el único que tiene publicidad. Nos tendrá que decir cómo se hace, porque vamos. Yo. Pero nos habéis fijado en un pequeño detalle. Ese detalle no lo habéis visto vosotros ahora. Os ¿Cuál, dejo cuál? pensando para que veáis el detalle hoy. Yo el detalle es que ya tiene la camiseta del Guanapí detrás. O sea, tienes que decirnos algo. Y esa es muy nueva, ¿eh? No, nueva no es. Ahí ya lo digo. No, pero bueno, pues a ver, que ya lo sabe
Bueno, ya lo habéis dicho, ya lo sabe mucha gente, ¿no? Que en casa cambiamos. Eric pasa a formar parte del División de Honor Juvenil del Sara 10 y a defender esta nueva camiseta, este nuevo escudo, pues como se ha hecho con el otro de Equipe, del que se lleva buen recuerdo. Y ahora pues nueva etapa y a ver si nuevos logros y lo podemos tener aquí con algún título. O sea que el Pelos deja Equipe para enrolarse con Guanapís. Ya no es pelos, Pancho, que no te Ya no es enteras, Pelos, que es ya verdad. No, es que yo para mí sigue siendo el Melenas, pero como ahora se ha cortado el pelo, claro, ya me trastorna. Al Les lo dejamos con su equipo, ¿eh? Tú no cambias de chaqueta, ¿no? Tú sigues No. con los tuyos. Hombre, y más después de la temporada que hemos hecho. Ahora ya, si algo era irreal, que ahora este año tiene que ser ya el año. Oye, qué a ver. ¿Qué reto es ese? Este año nadie daba un duro por nosotros y hemos estado a un puesto de meternos en playoff. Mínimo el año que viene nos tenemos que meter. Hostia, ambicioso, Va a entrevistar a sí mismo el año que viene. Te vas a meter. Te has metido mucha presión tú aquí ahora mismo. Hay que echar siempre balones fuera. Este año hemos sido así de echarnos balones, porque no, pues al final éramos tercer año en autonómica y habíamos estado peleando por nuestra año anterior. Pero hombre, ya solo con la temporada esta, el objetivo ya no puede ser menor que la de esta temporada. Y si este año el objetivo era mantenerse y se consiguió mitad de temporada, como quien dice, y hemos estado peleando por lo que hemos peleado, el año que viene tiene que ser el principal objetivo. Madre mía, tú. Oye, el Alejandro se nos ha metido un triple limpio desde el medio campo, ¿eh? Carlos. se ha soltado. A Carlos, perdona. Lo tenemos ya pluriempleado, ¿eh? Ya te he dicho que tenía la cláusula de rescisión de Julián Álvarez y no vamos a bajar ni un solo millón de euros, ¿eh? Ni uno solo. ¿Vale? ¿Cuánto es, Héctor? 150 piden por lo menos. No, 150 no, 490. Y menos de 490, nada. 490 no, bueno, no vale ni 150. Para algunos 490, para otros veremos a ver. Pero bueno, que digo que Carlos es el tercero de España con la selección Benjamín, ¿no? ¿Cómo ha sido eso? Pues fíjate, costó el decir, hostia. Yo cuando lo conseguimos, evidentemente lo sabes, pero fue a los días. Y dice, hostia, tío. Tercero de España. Joder. Toma ya, Lo veías y sobre todo viendo por la temporada anterior cómo había ido, que no habíamos conseguido pasar de la fase de grupos. Y dices, pues mira. Qué cositas. La verdad que, sobre todo, mira, yo lo mejor del tercer puesto fue la sonrisa y la alegría en la cara de todas las niñas, de todas las familias. Eso fue lo mejor. Es más agradecido, me parece a mí, ese tipo de futsal. Sí, y es muy distinto, al de los mayores. Como decía Tony, es formativo. A veces parece, o es lo que digo yo, que parece el antifutsal muchas veces, que es el pepinazo, el correr, pero bueno. Es lo que yo aprendí de esto de la temporada pasada, porque la temporada pasada hicimos un trabajo grande de enseñarles a sacar el balón jugado desde atrás, de tener pues mucha historia, y llegamos allí y fue ¡plá! La primera, que eran todos zabarrazos, pues dije, pues a tomar por saco. Digo, la temporada que viene va a cambiar. Patadón para arriba y no hay más, Eso es. Wow. Y funcionó. Bueno, y tú, team leader, ¿cómo ha ido la temporada tú este año? ¿Cómo lo ves? Tú y Héctor, que sois los del milagro. Del milagro de 40 por 20, ¿cómo lo veis? Para mí ha sido muy dura, muy dura, pero por toda la faena que tengo yo con el SOA, con el sindicato, que se ha multiplicado por 10. Culpa del Héctor. en algún caso, en otras que nos mete también Héctor, que nos vamos ahí de artistas invitados. Pero bueno, pues oye, trabajo, yo creo que de asentar el proyecto, que era lo que tocaba, de intentar pues
ser la voz del futsal de otra manera, un poco más blanca, sin ser del Madrid. Intentar ser amables, intentar, pues bueno, aunque también cuando ha habido que sacar el genio lo hemos sacado. Y no sé, ¿cómo lo ves tú, Héctor? Bueno, yo para mí la verdad que, bueno, al final esto es un sueño hecho realidad, ¿no? Porque al final pues siempre hemos intentado sacar esto adelante. Aún recuerdo la primera reunión con Rafa en la que hicimos de todo esto pues un boceto, ¿no? Que al final pues bueno, creo que si después de 2 temporadas los números que hemos visto y cómo estamos, ¿no? Que estamos en torno a las 1000 visualizaciones semanales, pues creo que al final es lo que nosotros nos ratifica, ¿no? Que la gente nos vea, que vayas a los pabellones y la gente te diga que muchas gracias por dar visualización a un fútbol sala que bueno, a mí me da mucha rabia decir esto porque sí que es verdad que nosotros no nos creemos nadie más que nadie, pero a mí me fastidia que mucha gente se suba ahora al carro de Guanapis cuando durante toda la temporada no han querido saber nada, ¿no? Y ahora pues por conseguir 5 entradas gratis, pues mucha gente se sume ahora al carro, ¿no? Pues bueno, nosotros estamos ahí durante todo el año, los números nos avalan, los números ven que estamos ahí con todos, con los de primera, con los de segunda, con el femenino, con los de división de honor, con los de autonómica, con los de tercera, con segunda B, con todos, y al final es lo que tenemos que estar todos orgullosos, ¿no? De que al final pues somos 7 o 8 personas que lo hacemos de manera totalmente altruista, que tenemos nuestros trabajos, nuestras familias, y siempre sacamos tiempo de donde no lo hay para estar todas las semanas, y yo me quedo con eso, ¿no? Que para mí desde luego esto es un premio, ¿no? El continuar con esto y sobre todo pues que la gente te lo agradezca es lo que te da opción a que digas, pues bueno, por la temporada que viene continuamos, ¿no? Y probablemente pues con más novedades y más cosas nuevas que a la gente seguro que les gusta. Y ojo, que en Carajillo con Goles no le dejaban hablar de futsal. Y aquí él es de futsal. Es que él es de. Yo que con él hablo todos los putos días. Es que es de futsal. Es que él siempre ha sido de futsal. A ver, o sea, que para ti esto es la hostia. Yo soy de la Salle Montemolín. La Salle Montemolín ha sido uno de los colegios que más hemos mamado el fútbol sala desde pequeños, ¿no? Al final yo me acuerdo que venían equipos de fútbol a buscarnos del Juventud, del San José, y mucha gente no se quería ir porque es verdad que eran otros tiempos, ¿no? El fútbol sala cuando yo jugaba pues se sacaba con la mano, había mucha más estrategia, era más chulo, ¿no? Ahora es mucho más profesional todo. Yo me acuerdo que, bueno, pues lo que os he dicho antes, yo recuerdo no me acuerdo el año que será, el 2003 me parece que fue cuando se descendió contra Sota, y yo me acuerdo que es que el Príncipe Felipe no cabía un alfiler ese partido, y era por bajar a segunda división, que se bajó entonces a la división de plata de aquellos años, ¿no? Y se retornó al año siguiente. Entonces por eso digo que esto es un premio, ¿no? Yo para mí desde luego estoy súper orgulloso del programa y sobre todo más de que la gente nos agradezca y que nos anime a continuar, porque es verdad que quitando pues los de Sport Sala no hay nadie más que hable de fútbol sala en todo Aragón, no solo en Zaragoza sino en todo Aragón. Y aquí ha entrado gente de la Murga, ha entrado gente de Zafán, que son Teruel. Me refiero que aquí tiene cabida todo el mundo, de norte a sur de Aragón tiene todo el mundo. Y sobre todo las camisetas de Zafán que están pendientes, no te creas que está, para que el primer día el año que viene pues tienes 2 opciones, o te pones la del Real Madrid o te pones la de Zafán. No. Me pondré la del Zafán, del Real Madrid. La de Zafán. Del Real Madrid no me pongo yo nada, no jodas. No digas que sea guardica, bebé. Cuidado. No. Eso es verdad. Mira, bastante que este año en Primera Federación en el fútbol nos vamos a enfrentar con el puto Castilla. Que para ponerme ya ahora una camiseta. No. Yo les he narrado, es cierto que a mí me ha tocado narrarles en el César Augusta, por ejemplo, o en el Goya. Y a ver, yo les narro te voy a decir con todo el cariño, pero no se me nota que no me gusta el Madrid, ¿vale? No se me nota. Y hoy, mira, voy a aprovechar y os voy a contar una cosa y no me voy a poner en plan abuelo cebolleta.
A mí la única vez que me han llamado la atención en la tele, la única, fue narrando el torneo César Augusta al Real Madrid. La única vez que me han llamado la atención y me dijo, Francho, mira que nos han llamado a este jugador, no le digas ese mote. Era un chaval que pues tenía un problema como de articia, ¿vale? Un chaval. Y jugaba en la misma posición que Gravensen. El Oliva no lo conocerá porque es muy jovencico. Tomás, Sí. Sí, ¿te acuerdas? Pues No me acuerdo porque no lo he visto, pero sí. Gravensen era un pivote pues defensivo. ponte vídeos en YouTube, que era un ultra leñero. Y el chaval pues jugaba igual y se parecía. Y yo lo único que dije, pues tiene un cierto parecido, para los que peñís canas como yo, tiene un cierto parecido a Gravensen, el pivote defensivo. Y llamaron los padres y dijeron que cómo era eso, que le había insultado al crío. Digo, no, se lo he insultado. O sea, he dicho algo que es objetivo, que el crío daba las mismas hostias que el gacho aquel y físicamente se parecía. Pero sí, ha sido bueno, 2 veces me ha llamado la atención, pero una con el Real Madrid. No podía ser de otra manera, No podía ser de otra manera. Y otra por cantar muy fuerte un gol del Logroñés. No del Engendro, de la Sociedad Deportiva. Es lo que hay. Y no me toquéis el Logroñés, que estoy de muy mala hostia, que los han sacado de las gaunas. ¿Y aquella vez chillaste lo de gol en las gaunas o no? Sí. Bueno, yo me pegué 2 temporadas completas narrando en las gaunas. A la SDL, a Logroñés, a la Sociedad Deportiva. Y cuando metía gol, era gol en las gaunas. Era mítico, la cadena el gol. El mítico gol en las gaunas. Pues mira, ahora será gol en Prado Viejo. Porque nos mandan allí, al Prado Viejo. No hay ni mundial, ni el Mundial 82 tenemos este año. Veremos a ver. No sé si hay proyecto de fútbol sala ahí en Logroño. Masculino en segunda B. No sé qué nos señala aquí. Rillos a Inter. Sí. Inter, sí. Por cierto, a ver si no gafo al Barça esta vez, porque espero no. Además, felicité a Adri Rivera, que lo hemos tenido aquí con nosotros. Le felicité ayer por el golazo que metió. Golazo, espectacular. Golazo. Y están 2-1 en la eliminatoria. Mañana juegan el cuarto partido. Pues eso, veremos a ver. Todos con el Pozo. A mí da igual. Yo creo que esto lo he dicho siempre. Yo si quiero que gane alguien, quiero que gane Inter, pero si no gana Inter, la verdad es que me da igual. Pero no sé, el Pozo tampoco me cae mal y el Barça tampoco me cae mal, todo lo contrario. Por lo tanto, no sé, que gane el mejor. Que gane el Pozo. El partido de ayer se me ganó el Pozo. Que gane el Pozo. Que gane el Pozo. Bueno, que gane el Pozo. El año que viene los veremos aquí en el siglo XXI. Esperemos. Si Dios quiere. Sí. Bueno, avanzamos, ¿no? ¿Se hace el programa al final especial o no? Estamos pensándolo. A ver si hacemos una previa desde el campo, desde el pabellón Príncipe Felipe. Bueno, pues ya diréis por organizar. Que te preguntas 77 veces y no contestas, cabrón. Yo estoy pendiente de cerrar dos despidos. Si los cierro. ¿De aquí o de otro lado? No, de otro lado. De aquí no despides a nadie, ¿no? No. Aparte, en este programa, el amo es el Rafa. O sea, el Rafa es el que nos sienta en la silla y dice, tú sigues, tú no. Rafa es el que tiene las servilletas guardadas con los contras. Exacto. No, pues para mí siempre mi equipo. A nosotros nos ha puesto en el chat nuestro, el que no venga a la comida el sábado está fuera. Pues lo tengo jodido. Es que siempre te escapas, Carlicos. Que tengo la de la selección con las niñas y la familia. No te quieres juntar con nosotros. Que yo no bebo, estos que beban lo que quieran, pero tú te juntas conmigo, que no bebo. Que me puedo pasar a la sobremesa, que a veces es lo mejor, joder. Ahí nos pillarás a todo el equipo de fútbol. Todos los del fútbol que. Juegan al PC.
El Rafa igual se llevaba el portátil y jugábamos unas partidicas de PC. Explícale a Alejandro esto del PC Fútbol. No, o sea, bueno, a ver, Alejandros, ¿no habéis jugado al PC Fútbol ninguno de los dos? Yo a lo que es más novedoso como el manager, sí, pero al PC Fútbol no, pero lo he escuchado. ¿Lo has escuchado? Vale, no sé si ha sido esta tarde, os he mandado un enlace que es maravilloso, que está en un montón. Yo creo que todos los PC Fútbol y PC Baloncesto vamos, para jugar online. Sí, Pues yo le pregunto a Héctor, a ver si era eso, porque ojo, como sea, vamos. Yo creo que empecé a jugar, no sé si había el PC Fútbol 3.5. Creo que fue al primero que jugué yo. Yo ayer tuvimos como broche, como cierre de la Noche de los Campeones, tuvimos al mozo que ha subido todos los PC Fútbol a esa web. A Jordi Ruiz. Y nos estuvo comentando cómo surgió esa maravillosa idea de subirlo a una web, ¿verdad, Héctor? Curioso. Muy curioso. Dice, bueno, el váter, sentado. Pues estaba cagando y dije, pues voy a subirlo. Sí, es que fue así. Y digo, es que las mejores ideas desde luego que salen en el programa. Por eso os digo, o sea, que un espectáculo, ¿eh? Pues mira, yo recuerdo de pequeño estar escuchando el carrusel deportivo y jugando al PC Fútbol el ordenador de mi padre, en casa de mi padre. Pues yo con mi hermano jugando partidas interminables y yo le narraba los partidos. Ahí empecé yo a hacer el capullo. Sí, narrando los partidos, que mi hermano me decía, ¿me estás poniendo la cabeza como un bombo? Sí. Bueno, echábamos nuestras risas. Siempre me ganaba, ¿eh? Mi hermano Nacho siempre me gana, siempre. Igual le ganaba yo un partido de 15 y lo disfrutaba como si hubiera ganado 25 yo, pero sí, era otra marcha. El juego de los imposibles, que le decía yo. Hice campeón de Liga y de la Champions al Endesa Andorra. Sí, señor. Subiendo la primera división y... Igual estaba hasta Belsué estaba en la plantilla, si te descuidas. Pues yo creo que no, yo creo que ya no salía. Ya no estaba. Vamos, tenías la suerte de fichar a un figura que metiera goles ahí en segunda B y decías, ve. Sí, había ya jugadores muy míticos, ¿eh? Ficha tal, ficha cual, y había hasta listados de trucos. O sea que ya somos viejos. Pero yo os cuento para terminar que me acaban de enviar como 4 mensajes, 4 personas agradeciéndonos por la temporada, ¿vale? O sea que 4 personas distintas ahora mismo que están viendo me acaban de mandar un mensaje diciéndolo que muchas gracias por la temporada y que el año que viene que nos volverán a ver. Suscribirse, amigos, que es muy importante para el canal, ¿eh? Y si alguno que tiene perras está viendo el programa y que se moje y nos suelte una panoja para poner ahí un banner con su publicidad. Y si no, pues ya hablaremos con Alex Oliva, que es el que consigue patrocinadores. Solo hay un veto que es Julián Álvarez o cualquier cosa que se relacione con Julián Álvarez. Y con el puto Real Madrid. Por el resto, podéis hablar de lo que queráis, amigos. Yo, Francho, como vaya a la sobremesa y lleves una caraja elegante y una camiseta del Madrid puesta, un directo, tío, en Instagram. Pues ni una cosa ni la otra. No, es que yo luego vuelvo a casa en coche, macho. Está la cosa para enredar, ¿eh? ¿El viernes os veo en el pabellón o no? Vamos allí. Sí, vamos allí y vamos a ver si podemos hacer el directo y tal desde allí, hacer una previa y... El se borra. No, que se escapa. Se va de campus. Si estuviese aquí, vamos, yo tengo claro que en el campus me pondré el móvil mientras está jugando el Guanapis. Vale, además, como voy con Marcos, con Forga, también lo va a tener mano a mano para verlo los dos. Os lo echan en la TDT. Sí, que en la generalista a las 8 de la tarde. Lo echan en la TDT. Eso es. Pues bueno, Zagales, un placer esta temporada 25-26, que esperemos que la 26-27 sea con mínimo, igual que la que cerramos, y que los que vengáis a la comida el sábado, pues lo disfrutaremos, y el viernes, pues algo haremos, seguro. Ascender seguro, luego ya también lo pondremos nosotros.
Ya, algo haremos. Y ahora, chaval, ahora disfrutar que juega Escocia contra los brasileños. Bien de Escocia. En esta casa se va con Escocia. Siempre. Ahí con los Tartan. Y Marruecos-Haití, Marruecos, Haití, mira. Yo con los Tartan Boys sí que voy. Que son unos artistas. Que lo he dicho. Que hasta nos luego, vemos y nos chicos. oímos el año que viene, no, la temporada que viene, aquí en La Grada FM y en Segundo Palo Futsal, con 40x20 y con el programa del lunes. Que esperamos que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros esta temporada 25-26 y que ya estamos preparando lo que será la próxima temporada, la 26-27. Nos acordamos, Alejandro, que estará por ahí cargando tocinos, no vete a saber lo que hará, pero que también es parte de este equipo y una parte fundamental, el amo de las máquinas. Que, lo dicho, que nos vemos y nos oímos a partir de septiembre aquí en 40x20. Sed buenos, pasar buen verano. Adiós.